vienen por este derecho a castigar, este derecho a que la sociedad sienta y tenga esta percepción de que hay justicia, que no se están desprotegidos y que sí hay un sistema que esté adecuado o armonizado a cierto punto. En todas las civilizaciones, no importa en qué época o en qué año estén o hayan estado, en algún punto de su historia han tenido un sistema de penas o de sanciones. Así sea un pueblito o una isla remota, que no tengan una policía como tal o un gobierno como tal, pero sí van a tener un jefe o una figura de autoridad, y esa figura de autoridad también va a poner algunas sanciones. Entonces, ya sea aquí, China, las Islas Galápagos o a donde se quieran ir, va a haber un sistema de penas y sanciones. Okay. Tenemos el criminólogo especializado. Ok. ¿Quién conoce más sobre conductas antisociales? Pues el criminólogo. Entonces, sería necesario que un criminólogo estuviera especializado en las sanciones o en las penas. En un punto, Lombroso dijo que ya no debería decirse penas. ¿Por qué? Porque al reemplazarlo por la palabra sanción, se integra el sistema de reinserción social, de ya ponerles a trabajar, de hacer algún curso de capacitación, dejarlos y darles la oportunidad de que terminen estudios, si ellos quieren hasta universitarios, que agarren un taller del CECATI en mantenimiento, electricidad o cualquier oficio. Y pues sobre todo ayuda psicológica, psiquiátrica o la que vayan necesitando. Entonces, un criminólogo especializado en las sanciones va a ser de gran apoyo a estas áreas de reinserción. ¿Por qué? Porque como conoce las conductas antisociales, conoce qué es lo que está mal en la sociedad o qué actitudes o qué actividades no son buenas para la sociedad actual, pues también se puede especializar en cuáles son las sanciones que están ahorita marcadas por el Código Penal, y sobre todo, si ya está marcado como delito, ¿qué puedo hacer yo para que ese sujeto se vaya a reintegrar de manera adecuada? No se trata nada más de enfocarse en el castigo. El derecho penal sí se va a enfocar en el castigo, en la sanción. Es que hiciste tal delito y por eso vas a tener que pagar 15 años de pena privativa de la libertad, y aparte una reparación del daño de tantos días multa, de 100 días multa, por ejemplo. Entonces, el derecho penal nada más se enfoca en eso, en la sanción, en dictaminar cuál va a ser la sentencia y qué es lo que tiene que cumplir el sujeto. Y ahora, el criminólogo sabe cuál es la sentencia, sabe que tiene que reparar el daño, pero dependiendo del delito que le tocó, entonces, a partir de la administración de justicia, ¿qué tratamiento le puedo dar a este sujeto que está siendo castigado por sus conductas antisociales específicas? Si es una persona que tiene episodios psicóticos y que mató a una persona con un cuchillo de cocina, ¿lo voy a dejar trabajar en la cocina? Pues no. Si es un sujeto que era sastre y lo único que lo desestresa era estar trabajando en su sastrería, pues si hay taller de costura, lo voy a mandar al taller de costura para que se distraiga y bajen los niveles de estrés. La base de la penología, en este estudio de las sanciones. ¿Qué va a estudiar? La pena como fenómeno táctico y no como problema jurídico. El problema jurídico lo va a tratar el profesional del derecho, o sea, el abogado y el juez. Ellos tienen que lidiar con el problema jurídico. Nosotros, como esta pena es un fenómeno táctico, como para prevención.
Prevención ya sea de que personas que cometan un delito de ese mismo tipo ya no se animen a cometer el mismo delito por el tipo de sanción que existe, o también a esa persona que cometió ese delito le puedo aplicar una prevención terciaria. O sea, ya cometí un delito y ahora ¿qué puedo hacer con él? También, ¿qué otro estudio se puede agarrar de la penología? El análisis de la eficacia de las penas. Ok. Hubo un tiempo en que la pena era desproporcionada. Es decir, si una persona robaba un pan, le podían dar hasta 15 años de pena privativa de la libertad o trabajos forzados. 15 años nada más por robarse un pan. No había un equilibrio entre las sanciones y el delito. Así que después, con el trabajo de varias personas que si alcanzamos ahorita vamos a empezar a ver, si no la siguiente clase, gracias al trabajo de estos sujetos, se pudo cambiar esto. Y ahora tenía que haber una pena proporcionada. No por robarse un pan lo vas a terminar torturando. ¿Ok? Y es lo que la premisa que tenían ellos. Tiene que haber un equilibrio mejor entre pena y el delito. Está bien, profe. Del miedo se infunde el orden. Que sí puede funcionar, pero sí es bien controlado. Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿por qué la gente no tira basura en la calle? Porque les va a llegar un multonón y no les van a preguntar dos veces. ¿Fuiste tú el que tiró la basura en la calle? No. Tienen una base de, ¿cómo decirlo? De modulación de conducta con base en el miedo. El miedo a la pena o a la sanción, porque allá te pegan en el bolsillo. Así te cruces a la mitad de la calle, que aquí es muy común. Ah, pues también, ahí te va tu multita y págala. Y así sea una basurita bien chiquita, profe, así sea una bolitita de papel, un ticket te multan luego, luego. Claro que sí. Porque yo me acuerdo que iba con una expareja a Estados Unidos, él era de allá, y agarró y aventó el ticket enfrente de un policía y dijo, ya valió. Y sí, porque en cuanto lo vieron así, pum, lo pararon, no lo pensaron, no nada, pum, multa de volada. Y sí están bien caras, la verdad. Claro que sí. Y ahí podemos analizar de que existe una eficacia de la pena. Hay un... Profe, Mándame. ¿usted cree que si en México existiera la pena de muerte, la pensarían dos veces para cometer crímenes? Creo que en este punto, no. En este punto de desorganización social, la pena privativa de la vida no sería la solución, porque se está trabajando en materia terciaria, cuando debes de prevenir el delito desde el inicio. Debes de prevenir desde que es conducta antisocial, antes de que se pase a ser delito. Entonces, a este punto en el que estamos, una pena privativa de la vida no sería tan viable por esto, porque al punto de contaminación social no sería la solución. Y aparte, no tenemos un sistema que esté 100% libre de corrupción. Entonces, una persona, nada más porque se parece a alguien más o porque no quiero meter a la cárcel al hijo del político, pues voy a agarrar a alguien que se parezca y voy a decir que se fue. Y al pobre ingrato le va a tocar la pena privativa de la vida. Entonces, como no tenemos un sistema 100% libre de corrupción y como no es como una solución permanente a todos los delitos que sí los vaya a disuadir, pues ahorita no. A lo mejor se podría implementar, pero ya que se haga una labor de descontaminación, porque sí el sistema está muy contaminado. Sí podría aplicarse, pero pues hasta el futuro, ¿no? ¿Listo? ¿Otra duda? Ahora ¿Nada? Profe, Mándame. con la pena de muerte bueno, yo siento que bajarían los indicios de delitos porque pues el mismo que va a salir ya no va a salir y pues ya sería alguien nuevo.
sea, ya sería como si no funciona la de la prevención, pues ya después de que hagan el delito y ya que vengan los nuevos ya corregidos. Es que sí se podría aplicar, pero para casos extremos de aquellos que tienen ya una sanción de 50 años, 60 y que la persona ya tiene 40 cuando lo cometió. ¿Sí me explico? Para penas grandes o en un futuro cuando se aplique de manera simultánea. O en delitos grandes, ¿no? Porque hay personas que, pues no sé, a lo mejor los sicarios que tienen ya una lista de muertes, pues, o sea, como que... Así es. O en delitos relacionados con el crimen organizado. Es que todo sí podría aplicarse, pero tendría que ser con mucho cuidado y optando por prevención primero. Si con la prevención no bajan los niveles de criminalidad en un tiempo determinado, entonces ahora sí ver qué otra opción existe. Pero todo en la prevención está en que lo apliquen como debe de ser. ¿Por qué? Porque es muy común que se haga un programa de prevención que sí es bueno, que sí son muy buenos, pero políticamente hablando, lo que quieren es tener un resultado al año para que el político vuelva a tener la misma credibilidad que siempre. Mira, bajó en un año la delincuencia. No, no es medible, no es posible, no es cierto. No se puede medir de una manera tan sencilla comillas al aire. No se puede medir de una manera tan sencilla de que ya existió un cambio nada más por implementar una sola cosa. Y como al año no obtienen los resultados que ellos quisieron, eliminan el programa, cuando muchos programas de prevención tienen que ser aplicados durante unos 3 años mínimo para poder ver resultados reales y permanentes, porque es como cualquier persona que empieza año nuevo y todos quieren hacer dieta e ir al gimnasio. Les dura el fervor los primeros 3 meses y después se les quita y se les olvida y les da flojera seguir. Entonces, es igual con la prevención del delito. Si nada más le llevas un curso, una plática a los jóvenes sobre delincuencia, mira, es que las drogas son malas y las pandillas son malas, bye bye, y ya no regreso yo en 4 años, pues eso no va a funcionar. Tienen que ser programas continuos, arduos y durante Profe, mucho tiempo. Mándeme. pues así como este de programas continuos, el de la beca que está dando pues, el gobierno, pues como que un apoyo, no sé, de principio, y esa nadie se lo olvida, o sea, ya dejan como un tiempo en el que nadie la está, no dicen nada y toda la gente se acuerda, o sea, todos los adolescentes, por así decirlo, Sí. o sea, todos se acuerdan de eso, pero cuando es como una plática o algo, ahí a todo el mundo se le olvida. Profe, por ejemplo, bueno, Mándeme. por ejemplo, como el programa del DARE que antes había en las escuelas, no es un programa continuo, ¿verdad? Tampoco. Entre que sí, que no. ¿Por qué? Porque hay zonas en las que, por ejemplo, van nada más con los de quinto de primaria y duran una semana. Y que les vuelva a tocar la misma gente en secundaria con la misma intervención de DARE es muy raro. Y entonces ya no hay una cierta continuidad. ¿Por qué? Porque se hace nada más una vez cuando estuvieron en la primaria y otra vez cuando estuvieron en secundaria, si bien les va. Hay muchos de ustedes que de seguro nada más miraron a los de Daren una vez en toda su educación y no hubo una participación continua. No estuvieron presentes más tiempo cuando estaban en la primaria, en la secundaria, en la prepa o ahorita. Entonces no es un programa tan continuo. En unos casos sí lo han intentado, pero pues también es difícil, es demasiada población. No sé si hay otro comentario. Bueno, voy a seguir entonces. Entonces están estos programas, pero como es difícil continuarlos, y se enfadan, los dejan de implementar.
Les voy a poner un caso sencillo. Al mismo tiempo, hubo un tiempo, una época, en que la educación de Japón estaba al mismo nivel que la educación mexicana. El mismo nivel de resultado, estaba al mismo nivel. Pero resulta que Japón empezó a invertir más en prevención educativa y en educación, hacerla de calidad. México se quedó igual. Y ahorita, ¿qué resultado tenemos de Japón? Hay programas de Corea, de Finlandia, que tienen el mismo programa en el área educativa desde 1960, 1950, y nada más ha sufrido algunas reformas o modificaciones, pero nunca la han eliminado. ¿Por qué? Porque han seguido con un sistema continuo para poder ahora sí evaluar un cambio. Así se supone que deberían ser todos los programas preventivos. Ir analizando cómo van avanzando los resultados. No vamos a tener una eliminación de la delincuencia de un 50 o 60%, como se lo muestran muchos políticos. Vamos a tener una disminución a lo mejor de un 5% o un 2%, pero ya es ganancia. ¿Por qué? Porque nada más llevo 8 meses implementándolo y haber bajado 2% quiere decir que va bien. Pero como se desesperan y quieren ya eliminarla al 100 de un día para otro, pues no es posible. Y es una parte muy importante también del ser criminólogo. La realidad. ¿Cuál es la realidad de la sociedad, de lo que yo puedo implementar, de lo que se debe hacer y lo que se puede hacer? Metas alcanzables, no fantásticas. Ok, entonces se tiene que analizar la eficacia de las penas, de las sanciones. Como estábamos mencionando ahorita, la pena de muerte sería buena aquí. Pues si nos vamos a temas de dineros, sí cuesta bastante que una persona esté en el sistema penitenciario. Y cuesta bastante. Y creo que no me acuerdo si son 200 pesos al día o 300 pesos al día. En el índice estaba, espérenme. Bueno, ahora se los busco. Lo que agarra el índice. Pero sí cuesta bastante. Y ese dinero es de impuestos del ciudadano. Entonces, si nos vamos a términos económicos, pues sí sería un gran cambio. Pero pues hay muchas cosas en juego, como lo estábamos comentando ahorita. También tenemos que analizar las medidas de seguridad. ¿Por qué las medidas de seguridad? Porque no solamente es poner una sanción a un sujeto, sino asegurarme de que se quede en el lugar en donde lo voy a tener. O sea, que no se me vaya a querer escapar o que exista una evasión de reos. Bueno, evasión de PPL, porque ya cambió el término. Que no existe una evasión de persona privada de la libertad. Así que el lugar donde voy a tenerlos tiene que ser de seguridad. Tiene que haber personal capacitado que sepan cómo reaccionar a una situación peligrosa. No voy a dejar que la persona privada de la libertad le abra la puerta a los visitantes o que tenga celular adentro con internet. No voy a dejar que se formen subgrupos y controlen un área. Entonces, las medidas de seguridad no solamente se aplican a la infraestructura, sino a la capacitación de personal. También los resultados sociales, económicos, políticos, psicológicos y físicos, tanto del análisis de la eficacia de las penas como de las medidas de seguridad. Si una población siente que las sanciones son justas y que se aplican de manera adecuada, va a bajar el estrés comunitario. Si bajan las cantidades de personas privadas de la libertad, va a haber mayor desarrollo económico. Si bajan estos niveles de estrés también psicológicamente,
muchas personas van a poder vivir un poco más liberadas. Pero pues es un trabajo en conjunto, no nada más de una sola área. Y bueno, seguimos. Okay. La sanción o la pena no solamente es para tener equilibrio social. La persona que hizo algo malo, pues tiene que pagar, sino que también familias, víctimas y sociedad en general sientan que sí se sirvió justicia. Es una prevención utilitaria que evita el contagio moral, lo que estábamos comentando ahorita. Si existiera pena de muerte, muchas personas dejarían de hacer delitos o no. ¿Habría menos contagio moral de delitos? ¿Menos delitos por aprendizaje social, tal vez? ¿Sí o no? Y este es un buen tema, muchachos. Nunca va a dejar de ser controversial porque hay diferentes áreas, derechos humanos, qué es lo bueno económicamente hablando para el país, para bajar los niveles de criminalidad. Y si ustedes se ponen vivillos desde chiquillos, aunque estén en primer cuatrimestre, pueden ir trabajando sobre este tema y hacer una investigación, hacer a lo mejor un artículo científico de esto, encuestar a gente, ver qué opinan, la gente en general estaría de acuerdo con esto, o también van a salir pro vida a raíz de esto, o los de pro vida nada más se preocupan por los de aborto, pero para la gente de esta no. Ok, sí sería una muy buena investigación. Y recuerden que si los publican, con eso se pueden titular. ¡Tarán! Muy bien. Otra parte muy importante, la criminalística, la que es confundida con la criminología, la criminalística. Parte muy importante del análisis de los delitos, del hecho delictivo más bien. ¿Por qué? ¿Quién me ayuda a leer? Yo. Adelante. Para Rafael Moreno, criminalística es la disciplina que aplica fundamentalmente los conocimientos, métodos y técnicas de investigación de las ciencias naturales en el examen del material sensible significativo, indicios, relacionado con un presunto hecho delictuoso, con el fin de determinar, en auxilio de los órganos encargados de administrar justicia, su existencia, o bien reconstruirlo o señalar y precisar la intervención de uno o varios sujetos al mismo tiempo. Muchas gracias. Apellido. Carrillo. Muy venga. Ok. Entonces, criminalística la mencionan en algunos libros o en algunas literaturas como disciplina. Y en otros los mencionan como una ciencia, como tal. Disciplina o ciencia se pueden inclinar más hacia la ciencia porque sí utiliza conocimientos, métodos y técnicas de investigación de otras áreas que ahorita vamos a ver y utilizan un método científico en específico. ¿Por qué? Porque todo es comprobable. Cuando una persona fallece, se le hace una línea negra marcada en el ojo y eso es un indicio de muerte y eso aparece nada más a ciertas horas, después de 15 o 10 horas. Entonces, si ya tiene esa raya negra en el ojo, quiere decir que ya tiene entre 15 o 10 horas de que falleció. Eso es algo científico comprobable porque son los fenómenos cadavéricos que se pueden ver ahí. Entonces es medible, así como la rigidez. La rigidez, una persona pierde la vida, primero está flojito y después de ciertas horas todo su cuerpo se pone muy rígido, los brazos, las piernas, al punto de que es prácticamente imposible quebrarlos o doblarlos. O se Y hinchan, es ¿no? un... Mándeme. Se hinchan. Pero no en todos los casos.
ya dependería de las condiciones del ambiente. ¿Por qué? Porque no en todos los casos es lo mismo. Hay casos... Mándeme. Aquí en México hay granjas de cadáveres o nada más en Estados Unidos. Sí hay, pero depende de la universidad y de la institución. Inclusive los que no tienen bata, los que no han conseguido la bata de aquí de la uni, consíganla, porque para segundo cuatrimestre una maestra de ustedes les va a preparar les va a preparar una simulación de fenómenos cadavéricos. Y pues van a ocupar andar con su bata. Así que también pónganse truchas con eso. Porque igual si muchos lugares tienen esto, o si no con permisos, como lo hacemos aquí en la uni, se tiene un terreno, se tiene el terreno, se pide permiso y pues ya se lleva un puerco. Nosotros no usamos humanos, está prohibido. No usamos humanos, se lleva un puerquito, se entierra y para poder ver los fenómenos cadavéricos. Fue al puerco lo matamos nosotros. ¿Vale? Al puerco lo matamos nosotros. Ah, espérenme, porque están imprimiendo una credencial aquí a un lado, no me dejan ir. A ver. No, don't worry. Creo que ya me lo escribió en el chat. ¿Por qué? Qué intenso, Ulises. ¿Qué dijo? A ver, pónganlo en el chat. Ah, no, ya. A ver, dígame. El puerco lo matamos nosotros. Claro que no. Tienes razón, Gallardo. Qué intenso. Ay, no. Profe, pero cuando hacen carnitas sí los matan así. Cuando lo compras lo tienes que matar. Sí, pero no. Profe, a mí me tocó que, bueno, cuando yo era chiquita y mi familia se juntaba ahí en el rancho, hacían como chivo a la vuelta y vuelta, y ellos mismos lo agarraban y lo mataban, lo colgaban de 2 patas, se agarraban el cuchillo y por la garganta se lo metían así, bien feo. Pero eso es para alimento. Esto es para ciencia, pero aunque sea para la ciencia, no. Alguien más se encarga de eso. Pero en fin. Sujeto de estudio, pues sí. Sí, gente de rancho está muy acostumbrada a ver todo ese tipo de situaciones. Es lo con lo que están acostumbrados. Así como carniceros. Así como la Yo lo gente que llegué a trabaja en hacer. su carne. Mándame. A mí me tocó matar animalitos. Un animal, Para ¿verdad? comida. Un animal, ¿verdad? Para comida, obviamente. Ya confesó, vayan a su casa. Uy, ya casi me da un paro cardíaco aquí. A mí me tocó matar y yo, ¿qué? ¿Qué? Pero en fin. Bueno, entonces, fines de ciencia. Se hacen esto con fines de ciencia. Sí hay ese tipo de prácticas. Consíganse su bata comercial, consíganse su bata. Y pues como la criminalística utiliza todos estos métodos, métodos, técnicas, ciencias naturales, sí es una ciencia como tal. No es una disciplina porque no depende de otra, pero se lo van a encontrar como disciplina en algunos libros. Pero sí ha crecido tanto la necesidad del criminalista aquí en México que ya es algo aparte, así como el criminólogo. La criminología antes era como maestría, como si fuera nada más el complemento de los psicólogos y los de licenciados en Derecho. Y ahora ya es una ciencia aparte, ya es una licenciatura aparte. Entonces ha crecido tanto también así la criminalística que ya es aparte. Entonces la criminalística llega a la escena de los hechos y va a ir determinando qué podría estar relacionado con lo que pasó en ese momento. Si hay un arma, pues embalar el arma, guardarla muy bien, ponerle su etiqueta, en dónde la encontré, a qué horas, en relación a la víctima, dónde estaba,
y todo bien señalado, con minutos exactos, para que no se pierda la cadena de custodia. Si hay minutos perdidos, aunque sean minutos perdidos en una cadena de custodia a la otra, se puede caer un caso. Si yo levanté el arma y ahí tienen las huellas de la persona responsable y lo entregué al laboratorio de criminalística, pero hay 5 minutos no contemplados o que yo no puse adecuadamente en la etiqueta, van a decir que yo esa arma la implanté en ese lugar. Entonces, como no hay forma de decir que nunca salió de mi vista, lo pueden tomar como una parte ya de desestimar esa evidencia. Hay indicios y hay evidencias. Un indicio es lo que va recolectando el criminalista, o el criminólogo, de lo que puede tener relación con los hechos. Se convierten en evidencias cuando se comprueba que sí tienen una relación con lo que pasó. Pues está una colilla de cigarro tirado ahí, pero resulta que es la parada del camión y ahí está la persona tirada, ¿no? Entonces, esa colilla de cigarro la voy a levantar. No vaya a ser de que sí sea de la persona relacionada con el delito. O a lo mejor es de una persona que solamente estaba esperando el camión un día antes. Entonces, por el momento es indicio. Lo voy a guardar, lo voy a etiquetar y todo bien. Después, haciendo los análisis y todo, no, pues es el mismo ADN encontrado en la víctima. Entonces ya es evidencia. ¿Ok? E igual, presunto hecho delictuoso hasta que se compruebe que sí es un hecho delictuoso. Auxilia a los órganos encargados de administrar de justicia, en este caso, a los jueces, a la Suprema Corte, Justicia. Bien. Ayuda a la reconstrucción de los hechos. Hay tantas variaciones en la criminalística que ahorita vamos a ver más bien. Déjenme ver. Hay tantas áreas en las que se pueden especializar los criminalistas, en las que pues ayuda bastante en determinar cuántas personas fueron. La persona entró de norte a sur o de este a oeste, o entró por la ventana a la casa a robar, o entró por la puerta estaba dañada o no. Si no estaba dañada, entonces quiere decir que a lo mejor conocía a la persona. Entonces ya criminalista y criminólogo se ponen a trabajar juntos. El criminalista le pasa la información que va encontrando en hacerla de los hechos, lo que encontró, y el criminólogo lo va a interpretar. Entonces, sí me dijo el criminalista, aquí están las fotos, que la puerta no estaba forzada. Entonces conocía al perpetrador. Conocía al victimario. Entonces hay una relación. Esta foto es de alguna reconstrucción de una escena en la que hubo varios disparos, en los que se encontró varios casquillos percutidos, una representación de una escena del crimen. Se van sacando los hilitos rojos para determinar trayectorias y así determinar desde dónde salieron estos disparos. Desde adentro del carro, desde el otro extremo, desde arriba del techo de esta bodega, desde atrás de la víctima. ¿Tiene heridas de salida o no? ¿Qué tipo de arma fue? ¿Es un arma de uso exclusivo del ejército o es un arma hechiza? Y quedaron los casquillos. Ajá. También unos Profe, casquillos. Mándame. tengo duda de si ya ve que en la Xochicalco Ajá. tiene una carrera que es de pura criminalística. Sí. Es que tienen ellos que no tengan nosotros acá en esta, que son las dos. Aquí es criminología. Ajá, es criminología y criminalística, ¿no? O sea, los dos, ¿o no? Criminología. Unos flyers salieron mal y decían criminalística, pero nuestro registro es como criminólogos. Se les enseña criminalística porque lo van a ocupar. ¿Cuál es la diferencia? Que a ustedes se les enseña criminología clínica, tratamiento penitenciario, perfilación criminal,
victimología y trato con las víctimas. Y a los criminalistas no. Les enseñan unas bases de la criminología, pero lo más básico, que es la criminología y que estudia. Y aquí aprenden a cómo interpretar una escena del crimen desde el punto de vista del criminólogo, cómo hacer una reconstrucción de perfil en base a cómo estamos nosotros viendo esta escena. Entonces, la persona, ¿quién pudo haber sido? Su pensamiento un poco más de por qué ese delito en específico, por qué esa víctima, perfilación y tratamiento y prevención. Entonces son las áreas más preventivas y identificación. ¿Sí me expliqué? Sí, entonces uno de criminalística no puede hacer lo que hace un criminólogo de criminología. No, tendría que especializarse. Tendría que agarrar un posgrado o algo de puro criminología. Y un criminólogo no puede hacer lo que hace criminalística, ¿no? Podría intervenir más o menos. Sí. Ah, ok. Nada más porque aquí en su carta, perdón, en su plan de estudios, hay materias de criminalística, lo que les da un plus, pero en sí no es una licenciatura de criminología y criminalística, pero sí les da un plus. Plus. Muy bien. Ya dependería del lugar donde los vayan a contratar, porque a lo mejor en la fiscalía andan buscando un fotógrafo forense y va a agarrar o criminólogos o criminalistas. Ya depende del área también a donde vayan a trabajar ustedes. También, seguimos. En la criminalística, pues con la evidencia, con los indicios materiales, van a tratar de demostrar qué fue lo que realmente pasó. Y esto hay que subrayarlo 3 veces. Lo que realmente ha sucedido. ¿Por qué? Porque es muy común que llega una persona con una idea de lo que pasó. No, es que el victimario fue el marido. Y tratan de malear y modificar todas las evidencias y hacerlas encajar en su hipótesis de que quien tuvo la culpa fue el marido, en lugar de buscar realmente lo que pasó. A lo mejor fue el vecino o la vecina, pero como están tan centrados en que ya vienen con una idea previa en lo que pasó, según ellos, en su experticia, pues esto entorpece bastante la investigación criminal. Y volvemos con el ejemplo de la Mataviejitas, que es lo primero que pensaban, es que es un hombre, y es un hombre que le pasó esto. Y trataban de hacer encajar todas las evidencias a que era un hombre, y resulta que era una mujer. Pero están tan centrados en esa historia, en que tratan de hacer que encajen todas las evidencias a esa idea previa que tienen. También no es lo que dice el testigo. ¿Por qué? Porque hay testigos verdaderos y testigos falsos. Testigos que sí aportan algo y testigos que no. Se crean muchos testigos falsos en muchos casos. Por ejemplo, si, digamos, si la policía detuvo a un sujeto, ya lo llevan a fiscalía y andan haciendo las investigaciones, los policías de investigación. Y resulta que andan buscando apoyo de la ciudadanía para ver si conocen a alguien, si miraron a esta persona anteriormente o algo. Y empiezan a llegar llamada tras llamada tras llamada. Llegan hasta 100 llamadas. Pero resulta que de esas 100, solamente unas 20 o unas 10 o hasta unas 5 van a ser de verdad. Y las otras, puro testigo basura. Y pasa mucho. Miren,
Cuando yo estaba estudiando la licenciatura, ese fue mi primer encuentro con un testigo falso. Cuando estaba estudiando la licenciatura, tuvimos una práctica de incendios y explosivos. Se quemó una casa y fue todo ahí, ¿no? Fantástico. Se quemó una casa. Ya estaban bomberos y rescate y policías municipales y todo acordonado como si fuera una escena real, pero es parte de la práctica, ¿no? Entonces, a nadie de la comunidad se les avisó que iba a ser una práctica porque se querían medir respuestas. Era un muñeco lo que se quemó adentro de la casa. Pero aún así salieron muchísimos testigos basura diciendo que habían visto que 2 cholos habían salido con una escopeta, que escucharon los disparos, que buscara en el patio porque ahí iba a haber los casquillos, porque ellos miraron cuando aventaron los casquillos hacia el patio y que conocían a la víctima. Empezaron a salir todo tipo de testigos. Y pues ninguno de esos era cierto porque era un muñeco de prueba. Muñeco de prueba y ya todos tenían una historia. Pero eso pasa muchísimo en cualquier investigación del delito. Por eso un testigo no debe de tomarse como 100% verdadero lo que te va a decir, porque hay testigos verdaderos y testigos falsos. Simplemente hay que tomar la información, vemos qué casos coinciden, qué información es la que coincide y si es necesario volver a llamar a esas personas que tienen información que concuerde, para que ya atribuya esto a la investigación del delito. Uy. En la investigación criminalística como tal, es un procedimiento. A como se vea la escena, a como esté el hecho o el lugar del hallazgo, como esté determinado, es como se va a elegir cómo entrar. Por ejemplo, yo no puedo entrar caminando y tocando todo lo que me encuentre en una casa porque no sé qué puede tener de relación con el delito. Entonces tengo que verificar desde afuera por dónde puedo pisar con cuidado sin dañar de alguna forma lo que está existente. Y además, entrar en orden. No de que todos juntos vamos, policías municipales, criminalistas, criminólogos, todos juntos vamos a entrar a la casa y cada quien por su lado. No, debe de haber un procedimiento, así tal cual como este esquema. Todos seguir por el mismo caminito para no dañar de alguna forma lo que está ahí. La verdad de los hechos, lo que probablemente sí pasó. En la criminalística existen 7 preguntas de oro. A ver, ¿saben qué pusieron de comentario? Mándame, Ferla. ¿Mande? Ok. Sí. Usted me dice. Ok. Muy bien. Dentro de la criminalística existen 7 preguntas de oro. La criminología va a responder el por qué. Pero en sí la criminalística me va a decir qué pasó, cómo pasó, cuándo pasó, la hora, la fecha exacta cuando pasó ese hecho, en dónde, quién pudo haber sido, fue un hombre, una mujer, de qué altura, de qué peso, con qué cometió ese hecho delictivo. Y el por qué nos da una idea, pero el criminólogo va a determinar el por qué al final. Con todas estas preguntas que ya resolvió la criminalística, entonces yo voy a ir uniendo el rompecabezas. Entonces, ¿qué pasó? Ok, se murió esa persona, la mataron. ¿Cómo? Pues la acuchillaron 17 veces. Chin. ¿Cuándo?
Pues fue en la noche. ¿Quién? Pues yo creo, perdón, ¿dónde? En su casa. ¿Quién pudo haber sido? Pues no hay indicios de violencia, se ven unas latas de cerveza, hay 2 copas, así que pudo haber 2 personas. Tuvo que haber conocido a la víctima porque parece dejaron evidencia que estaban conviviendo durante la tarde. Entonces conocía a la víctima. Entonces es alguien de su círculo cercano, ya sea familiar o amigo. Bueno, en este caso dice amigo, ¿no? Entre comillas. ¿Con qué? Pues con el cuchillo. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Vamos a investigar quién tenía relación con la víctima, quién conocía dónde vivía, con quién lo miraban más seguido, cuál de ellos pudo haber tenido un motivo. Tenía pareja. Ándele, tenía pareja, no tenía pareja. ¿Quién pudo haber sido? Yo voy a ir haciendo perfil, según a como hayan contado también esto, porque hasta cómo se encuentre la víctima, si estaba tapada, la dejaron desnuda, la acomodaron, le pusieron una ropa distinta, la dejaron en la calle para que todos lo vieran, o un guardadito en su casa, así como cuidando el pudor. Todo esto da indicios de quién pudo haber sido. Y así se va haciendo un perfil o una idea de quién pudo haber estado relacionada en este delito. Y así el criminólogo va llegando poco a poco a el por qué. Pues ya tengo que fue el vecino. Ok, pero ¿por qué? Y ya encontré, ya resolví que sí fue el vecino, pero ¿por qué el vecino? Y empiezo a investigar ahora sí la historia de vida del vecino para encontrar hasta qué punto se relacionó con la víctima y cuál fue su motivante. ¿Ok? Son 2 ciencias que están muy unidas, la criminalística y la criminología. En la criminalística también se van a utilizar conocimientos de física. ¿Por qué de física? Porque si estamos analizando trayectorias, disparos, sangre, dinámica de la sangre, fue de chorro, goteo a la sangre de la víctima, por medio de la física yo voy a determinar la trayectoria, qué tanto viajó, peso, aceleración, masa del objeto. También va a haber química y estudio de biología, química, toxicología, etcétera. Vamos a ver las otras. Si aquí las puse. Ok. También, ¿qué otros estudios va a abarcar? Observación de los hechos, hipótesis, experimentación para ver qué pudo haber salido. Hay heces fecales ahí, pero son de humano o son de animal. Ese cabello que está ahí es de humano o es de animal. ¿Tiene relación con los hechos o no? Y pasar los resultados. Cuando un criminalista analiza todo lo que encontró en escena de los hechos y va a comunicar los resultados, los va a comunicar en forma de un peritaje o un informe pericial. Y en el informe pericial va a empezar: caso fulanito de tal, número de investigación o carpeta de investigación con el número 4, bla, 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 bla. Juanito contra el Estado. Y ya va a empezar. En estos hechos se encontró una víctima en posición tal, bla, 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 bla. Y lo que se encontró, ahora sí, interpretación. Había una trayectoria de bala de tal, 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 lo que quería decir que la víctima estaba dentro de su hogar mientras el victimario estaba afuera. También se encontró que la víctima tenía en su sangre grandes rastros de alguna droga. Ya sé. Va a ir comunicando y va a ir notando todo en un informe pericial. Ese informe pericial se presenta de manera oral ante el juez. Y aquí es donde ya podría empezar una confrontación con el abogado defensor. De que el abogado defensor va a tratar de desestimar o de verificar un peritaje. Si hay ideas encontradas, puede haber 2 o hasta 3 peritajes.
Si el primero, por alguna razón, no lo quieren tomar como válido, se hace un segundo peritaje por otra persona, también de parte de las áreas de administración de justicia. Si están en contra de estos dos peritajes, se va a buscar un tercero, el tercero en discordia, el que va a llegar a desempatar todo en estos peritajes. Los peritajes no son exclusivos de los criminalistas, cualquier ciencia puede hacer uno. Los criminólogos hacen peritajes y así, si es necesario hacer un peritaje en materia de diseño gráfico, va a haber peritajes de diseño gráfico, porque ya depende de el delito. Si es un caso de fraude, entonces un contador forense se va a encargar de hacer un peritaje. Okay. Alguna de las ciencias que están relacionadas con la criminalística va a ser la dactiloscopía. La dactiloscopía, el estudio de las huellas digitales, de los surcos. ¿Cuántas coincidencias puede tener con otra persona? Hay hasta 300 puntos característicos en una sola huella digital. Puede haber hasta tantos. El retrato hablado para identificar víctimas o victimarios. La toxicología. La fotografía forense. La fotografía forense que ahorita están viendo ustedes, que es necesario para la reconstrucción de los hechos y para ir fijando todo lo que voy viendo en la escena. La balística, la planimetría, que la planimetría puede desaparecer ya que hay más avances tecnológicos que permiten hacer un mapeo de la escena con un escáner 3D. Y entre muchos otros, muchachos. Profe, Mándame. en las noticias, bueno, pues no sé si sea algo, pero me ha tocado ver como ¿cómo se dice cuando hay una ilustración o algo así del delito? Que lo ponen como con dibujitos, explican lo que pasó, pero con dibujos, como una película le explican todos los hechos, los van contando y van ilustrando. ¿Una reconstrucción? Ajá, ándele. ¿Eso también entra ahí o...? Una reconstrucción de los hechos se utiliza más cuando ya va a ser presentado el peritaje, porque como el juez no tiene el lenguaje criminalístico como tal, puede ser que unas cosas no las vaya a entender y entonces es necesaria una reconstrucción de esa manera, en 3D, o para la presentación del caso de otra forma, para medios de comunicación o información en general. Pero sí, para eso también sirve la planimetría y la fotografía forense. Para en un futuro, si es necesario, integrar toda esa evidencia, tanto en el peritaje como una reconstrucción 3D o algo por el estilo, se puede hacer posible. Muy bien. El investigador, tanto en cualquier área, cualquier investigador, tiene que haber ausencia de prejuicios. ¿Por qué? Porque va a haber casos en los que no vamos a estar nadita de acuerdo con lo que pasó. Va a haber muchos casos de violación de niños, de trata de personas, de asesinatos, de crimen organizado, de todo tipo de delitos. Y aunque nos dé coraje, tenemos que trabajar con una inteligencia emocional mayor. No tiene que haber prejuicios. Yo voy a ir de manera imparcial, que la imparcialidad es difícil, pero por eso desde una vez tienen que ir trabajando en su inteligencia emocional, sin alterar los hechos ni cambiarlos. Tienen que anotar todo con exactitud, tal cual como se está mirando en ese momento, e interpretarlo. ¿Ok? Van a tener 2 clases más de criminalística, no se preocupen. No van a ver más de esto a fondo. La victimología. La victimología también es una de las ciencias auxiliares de la criminología. Porque si hay delito, hay víctima. Y si bien no todas van a ser víctimas directas o víctimas de personas
hay víctimas indirectas o víctimas conjuntas. ¿En qué casos podría haber una víctima indirecta, muchachos? ¿Qué se les ocurre? Cuando queda un niño huérfano, que porque le asesina a su mamá. Ándele. Muy bien. Buen ejemplo. ¿Alguien más? ¿Cómo dijo, profe? Es que no escuché, vengo manejando. No escuché ¿Alguna lo que... Ay, perdón. ¿Alguna idea de una víctima indirecta? no, sí escuché su pregunta, lo que no escuché fue lo que dijo Ulises. Oh, él puso el ejemplo de un niño que queda huérfano porque le mataron a su mamá. ¿Me lo podría explicar, profe? Ok, en ese caso, como lo comentó compañero, la víctima directa, la que sufrió el delito, es la mamá, porque fue la que perdió la vida Ah, ok, ya o la entendí. que fue dañada. Y la Pero el indirecta es... niño es una víctima indirecta porque está sufriendo también las consecuencias de la víctima directa. Ok, ok. Ah, ok, perfecto. ¿Algún otro caso que se les ocurra? Profe, sería como el secuestro. Muy bien. Y en este caso, ¿quiénes serían las víctimas indirectas? Los familiares. Muy bien, los familiares. Profe, puede ser también como en un fraude, o sea, le hace un fraude a una persona y terceras personas que tenían dinero invertido o algo así salieron perdiendo también. ¿Cómo? Sí, o sea, que se meten a robar una tienda donde la gente tenía celulares o algo así porque se los iban a arreglar y se los robaron todos. Y el crimen fue a la tienda o a los dueños de la tienda, pero ellos igual perdieron sus pertenencias. Ok. Profe, Sí, ahí sería como una mezcla entre indirecta y colateral. Mándame. también un robo a una casa, ¿no? Los vecinos podrían ser la víctima indirecta. ¿Por qué podrían ser la víctima indirecta? Porque la víctima es al que le robaron, pero pues las demás víctimas son los vecinos porque pues están en riesgo de que les pase algo parecido. Ok, sí, pero de otra forma. No tanto de que estén en riesgo, sino de que se van a sentir inseguros por lo que le pasó al vecino. Ah, sí, 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 por eso. Ajá. Entonces, esta inseguridad o este sentimiento de que ahora les puede pasar a ellos los convierte también en una víctima indirecta. También hay casos de delitos ambientales. Si una empresa contamina un río y ese río abastece de agua a todo un pueblo, pues hay, ¿quiénes van a ser las víctimas indirectas? El pueblo. Es una víctima ambiental en sí, es un delito ambiental, pero que tiene víctimas indirectas. Son todas aquellas personas que están sufriendo a lo que le pasó a alguien más. Profe, también en la política entra eso, ¿no? Cuando políticos se ponen de acuerdo para poner una ley que, que entre una ley que los beneficie a algunas personas, pero pues que a otras no. ¿Ahí entra o no? No, porque ahí no hay tantas víctimas directas. Profe, ¿podría ser las esposas de los violadores cuando pues quedan traumadas pues, por saber esas cosas? ¿O las mamás? Pues no tanto, sí estarían sufriendo un etiquetamiento a causa del delito que cometió su familiar, pero no tanto como una victimología indirecta. Profe, y una persona, supongamos que un niño presencia un asesinato, ¿podría ser una víctima indirecta por problemas psicológicos? Un tanto, sí, un tanto, pero así como tal, una víctima indirecta, pues es que si no tuvo mucha relación con el hecho, habría que ver los elementos, el grado de afectación y todo. Porque a lo mejor nada más se queda como un testigo ocular, con daño, sí, físico, emocional, pero pues, en fin. Pero bueno, las víctimas que van a ser las directas
van a ser que aquellas que son personas físicas, o sea, no son morales. Los Una moridos. No necesariamente. Una persona puede ser víctima de algo y sobrevivirlo. Puede ser víctima de robo, víctima de violación, víctima de violencia intrafamiliar, víctima de una riña y que haya sufrido golpes. De secuestro, profe, también. Ándele de secuestro. Es aquel daño menoscabo económico, físico, mental, emocional. O pérdida también de sus bienes jurídicamente tutelados. Derecho a la vida, de buen desarrollo psicosexual y pues derecho en sí, estos que vienen de ley, que vienen ya cada vez que ustedes están aquí respirando. Los bienes jurídicamente tutelados son este tipo de derechos que ustedes tienen, que son reconocidos. Si se encuentra algún daño económico, físico, mental, emocional o en uno donde se vean lesionados sus derechos, esa persona se convierte en una víctima directa. La indirecta es quien sufre de manera secundaria las consecuencias de la primera víctima, de la directa. En los primeros artículos de la Constitución viene cuáles son se me olvidó. Los primeros 21 artículos viene un tanto sobre los derechos de los mexicanos. Derecho a la educación, de libre tránsito, de manifestarse, etcétera. Pero así como se reconoce esto, también se reconoce que existen diferentes tipos de víctimas que necesitan apoyo. La Ley General de Víctimas es algo que tiene relativamente poco en nuestro país. Durante mucho tiempo la víctima se dejó de lado. Sí, antes nada más estudiaba la pena o la sanción, el hecho delictivo en sí. Después, con la llegada del Lombroso, que dijeron hay que estudiar ahora al sujeto delincuente. Pero el estudio de la víctima llegó muchísimo después y durante bastante tiempo se enfocaron solamente en delito y delincuente, pero no en la persona que estaba sufriendo el delito a causa del delincuente. Es aquí donde llega la victimología y donde llega Ley General de Víctimas, donde llegan múltiples reformas, leyes que llegan a cambiar esta visión de lo que es una víctima, cómo debe de ser tratada, si es necesaria la reparación del daño, porque era otra parte también importante. Sí, había sanciones, pero no había reparación del daño para la víctima. Entonces, en este estudio científico de las víctimas, con donde ya hay Ley General de Víctimas y múltiples tratados y leyes, tanto nacionales como internacionales, ya se empieza a respetar un poquito más el derecho de la víctima que tiene inherente, el derecho de poder reparar el daño que sufrió. Porque le va a dejar una huella, y no solamente de manera física ni económica, sino en su estado mental. Puede llegar a desarrollar múltiples trastornos mentales a raíz de algo que sufrió. Estrés postraumático, depresión, o que se detone algo más grave, que se llegue a detonar una epilepsia, una esquizofrenia. Ya estaba el antecedente genético, pero no había sido detonado hasta que vivió una situación de estrés fuerte. La victimología se centra en cómo se puede estudiar una víctima desde otras ramas del conocimiento, parte psicológica, parte psiquiátrica, cuáles son los tipos de víctimas que existen, cómo se puede conocer la relación de la víctima y el victimario,
fue elegida, fue al azar. En realidad no iba sobre esa persona, pero por alguna situación en particular se le cruzaron sus caminos. La víctima y cómo también va a afectar esta victimización en la relación que va a tener con la sociedad. Su grado de victimización, la compensación que merece la víctima y la prevención victimal. Que también las personas en general sepan o conozcan cómo identificar estos foquitos rojos que dicen que podrían ser víctimas de algún delito, porque no todos los delitos son al azar, o son en el momento, o son por accidentes. Hay muchos delitos que son planeados. Hay muchos delitos que empiezan como una conducta inofensiva, después va creciendo, se hace conducta antisocial hasta que se convierte en delito. Y esto aplica pues para muchísimas conductas antisociales. Pero para empezar, vamos a empezar. ¿Cómo se puede conocer el grado de afectación? ¿Cómo identificar emociones, tanto en víctimas como victimarios? El porqué de ese delito, el porqué de esa víctima. ¿De dónde está, en dónde está el origen de esas emociones que impulsaron una conducta antisocial? Pues aquí está este pequeño esquema donde tenemos emociones básicas. Las emociones básicas, cuando se juntan, crean un sentimiento más grande. Como por ejemplo, si hay un sentimiento de tristeza y se mezcla con miedo, va a haber culpa. ¿Se me explico? Si hay cinismo o anticipación y hay enojo, va a crecer una sed de venganza. Si hay sorpresa y hay miedo, se crea el pavor. Si hay alegría y aceptación, va a haber amistad. Si hay alegría y enojo, orgullo. ¿Me explico? Son las emociones más básicas, pero que nos ayudan a ver cómo se mezclan estas emociones para crear algo más grande. E igual no es algo que espero que se aprendan de memoria. Esto es un plus, nada más se los quise poner por si ustedes lo querían analizar, guardarlo y estudiarlo un poco más. Espérame, no le tomé foto. Aquí está. Ya, gracias. De nada. De hecho, esto está en un libro que está gratis en Google Books, si lo quieren buscar. Así pónganle. Emociones primarias y secundarias según Plutchik. Bueno, se lo ponen en Google. Se van a Google Books. Muy bien. Si tengan una duda al momento. Por el momento no, profe. Hey. Quiero ver si encuentro cuánto se gasta México en las personas privadas de la libertad. Ay, luego lo busco. Está muy grande ese libro. Pero en fin, entonces, ninguna duda. ¿Seguros? Profe, el manual de diagnóstico de trastornos mentales